Seguimos con la unidad número 11, ¿ok? Y en la unidad número 11 vamos a trabajar los contratos. Es una unidad muy importante. Ella también entrega 12 preguntas para el examen, pero bueno, yo creo que tenemos, ¿ok? El material suficiente como para lograr esas 12 preguntas del examen estatal. Lo primero que nos vamos a estudiar es la noción general de un contrato de real estate en el estado de la Florida. Y realmente un contrato es un acuerdo de voluntades, ¿ok? Un acuerdo de voluntades en donde dos o más personas prometen hacer o no hacer algo, ¿ok? Eso es básicamente lo que es un contrato de real estate. Desde el inicio, yo les he explicado que cuando montamos un contrato, el contrato original es un contrato de oferta, ¿cierto? Un contrato es un acuerdo de la voluntad de hacer algo. El contrato normalmente funge de esta manera, ¿ok? Porque el examen está abocado a que nosotros podamos descifrar lo que es el contrato de compraventa. No va a aparecer otro tipo de contrato ni las consideraciones de otra cosa que no sea una transacción de compraventa. Entonces, básicamente, el contrato funge de esta manera. Cuando yo monto el contrato por parte del comprador, esa es la oferta, esa es la promesa que el comprador le está haciendo al vendedor de que quiere comprar su casa, ¿ok? Antes de que venga firmado por el vendedor, él sencillamente es un contrato de oferta, ¿ok? Cuando ya el vendedor la acepta y acuerda que si es ese el comprador que él quiere, entonces ese contrato de oferta se convierte en el contrato de compra-venta para llegar a la transferencia del título. ¿Ok? Funciona de esa manera. Pero ¿qué hemos colocado en ese documento que es el contrato? La voluntad del comprador de comprar y del vendedor de vender. El contrato se puede romper. El contrato se puede terminar antes de llegar a la transferencia del título. ¿Cierto? ¿Ya? No necesariamente el contrato te va a llevar a la transferencia del título, ¿ya? Porque el contrato puede romperse. Lo puede romper unilateralmente una de las partes, lo pueden romper de mutuo acuerdo ambos, ¿ok? La casa se puede destruir, el vendedor puede entrar en bancarrota, ¿ya? Ya se puede morir el comprador, se puede morir el vendedor y hay unas consecuencias. Entonces, el contrato no necesariamente lleva una consecuencia legal. Porque la consecuencia legal realmente en una transacción es la transferencia del título, la firma de la hipoteca, la firma del pagaré. ¿Ok? Entonces vamos a entender a los contratos solo como eso, como el acuerdo de voluntades de dos o más personas con la promesa de hacer o no hacer algo. ¿Ok? Todos los contratos deben llevar consideración económica, monetaria, ¿ok? Deben llevar la promesa de hacer algo y las partes deben ser legalmente competentes para actuar, para comprometerse. ¿Quién prepara los contratos? Nosotros realmente no preparamos contratos. Los contratos los preparan abogados. En nuestro caso, esos contratos son elaborados por los abogados de la NAR. ¿Se recuerdan? Porque ella es la dueña de la plataforma. Entonces, nosotros vamos a utilizar esos contratos que ya están preelaborados y lo que hacemos es llenar los espacios en blanco sin cambiar el fondo del contrato y de las divulgaciones. Entonces, ¿cuáles son los contratos que generalmente trabajamos? Contrato de listing de venta, listing agreement, esto es un listing de venta. Este es el contrato entre el vendedor y nosotros para vender su casa. Normalmente rellenamos los espacios en el acuerdo del contrato con el comprador de corretaje. ¿Ok? Entonces, esto es el contrato de corretaje del comprador.
Trabajamos con el contrato de compra-venta, con el Purchase Sale Agreement, llamado en Florida Far Bar as Is, ¿ok? En Florida este se llama Far Bar as Is y es el contrato de compra-venta. Podemos trabajar opciones de compra también. ¿Qué no hacemos? No hacemos hipotecas, no hacemos escritura, no hacemos pagaré. Y arrendamiento, podemos ayudar a nuestros clientes con contratos de arrendamiento menores de un año. El contrato, para que sea válido, puede ser oral o escrito, ¿ok? Puede ser. Entonces, para que un contrato sea válido, necesito solo estos cuatro elementos. Capacidad contractual de las partes, oferta y aceptación, y el mutuo consentimiento de la misma. Legalidad en el objeto, no solo en la propiedad, sino en el dinero que se paga. Y por supuesto, la consideración económica, porque el contrato debe llevar un monto, un número que se está transfiriendo por la propiedad. ¿Ok? Y en este mutuo consentimiento de la oferta y aceptación, recuerden qué significa. ¿Ok? Voy a mostrar un contrato para que lo veamos más facilito. Entonces, ese mutuo consentimiento significa, monto mi contrato de compra-venta. Cuando lo envío, solo con la firma del comprador, él es un contrato de oferta. Lo recibo con la firma del vendedor, pero él es realmente un acuerdo vinculante con la doble aceptación. La doble aceptación es el banding, ¿ok? No basta con que el vendedor me diga acepté tu oferta, ¿ok? No basta con eso. El agente del comprador tiene que decirle al agente del vendedor, acepto tu aceptación. Porque recuerden que ustedes como agente del comprador pudieron haber presentado cuatro ofertas y haberse ganado las cuatro. Tienen que decidir cuál de las cuatro quieren. Pues su cliente solo puede comprar una casa, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, yo tengo cuatro ofertas aceptadas. Yo tengo que aceptar una de las cuatro. Entonces, por eso lleva la doble aceptación. Entonces, el comprador oferta, el seller acepta la oferta del comprador. El comprador debe aceptar la aceptación del vendedor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa la doble aceptación, que funciona también en la vida real. Cuidado aquí. ¿Ok? Lo hacemos de esa manera. Yo pude haber ofertado por tres casas y me gané las tres ofertas. Me van a llegar los correos firmados por el vendedor que las tres casas me las gané. Yo como agente del comprador y mi cliente comprador tiene que decidir cuál es la que quiere. Eso significa la doble aceptación. Entonces usted se va a aprender los elementos esenciales del contrato para que el contrato sea válido. Capacidad contractual de las partes, oferta y aceptación, legalidad en el objeto y la consideración económica. Ahora, ¿qué no se requiere para que un contrato sea válido? También nos los vamos a estudiar. No necesito un depósito en garantía sustancial. Puedo entrar en contrato con $1,500, con $2,000, no importa. No necesito que el contrato sea por escrito. Hay contratos orales válidos. No necesito que sea notariado y no necesito que sea registrado o con testigo. Entonces vamos con las primeras preguntas.
¿Qué elemento no es esencial para que un contrato sea válido? El registro. El La registro, A. correcto. Un contrato de venta de bienes raíces válido, ¿qué no requiere? Un depósito de garantía sustancial. ¿Qué significa el término contraprestación? Acto de compensación monetaria, ¿no? Correcto. ¿Qué necesita un contrato para que sea válido? Sí, así. La C, correcto. Que la oferta y la aceptación sean comunicadas recíprocamente entre las partes. Muy bien. Ok. Los contratos pueden ser orales o escritos, ¿ok? Solo que para que él pueda ser exigible o ejecutable ante un juez, la ley contra el fraude requiere que el contrato sea por escrito, ¿ok? Entonces, yo puedo tener un contrato válido oral, pero si el contrato oral se rompe, el estatuto de fraude me limita y yo no voy a poder demandarlo ante un juez para que el juez exija su fiel cumplimiento. Entonces, en este momento nos vamos a estudiar el estatuto o ley contra el fraude. Y el estatuto indica que los contratos deben hacerse obligatoriamente por escrito si yo quiero demandar su ejecución obligatoria. ¿Cómo lo leo en la vida real? Tengo un contrato oral con el cliente de Jessica. El cliente de Jessica a mitad de camino no quiere seguir vendiendo y me rompe el contrato oral. Si no lo tengo por escrito, yo no puedo ir a decirle al juez, señor juez, por favor hágame cumplir, ¿ok? Este contrato. Porque el estatuto de fraude exige que tiene que ser por escrito. ¿Estamos claros? Por escrito. Entonces, por favor, para el examen, no necesitan nada más. Usted necesita unir estatuto de fraude con toda respuesta que diga contrato por escrito. Solo eso necesitan para acá. Solo eso. Hay dos excepciones para el contrato por escrito o oral y el estatuto de fraude. No salen en el examen, pero las aclaro. Si el comprador ha pagado algo del precio de la propiedad y hay evidencia de ese pago, no necesitaría obligatoriamente un contrato escrito. ¿Ok? Si ambas partes actuaron según lo acordado, hay dinero ahí de por medio o el comprador ha hecho mejoras en la propiedad y se pueden demostrar esas mejoras, entonces eso pudieran ser pruebas suficientes y poder cubrir la ausencia del contrato escrito. Y otra ley o estatuto que nos vamos a estudiar es el estatuto o ley de las limitaciones. Y este estatuto nos indica que no tenemos toda la vida para reclamar el cumplimiento de un contrato. Entonces, esta ley establece el tiempo que cualquier persona víctima de un rompimiento tiene para exigirle a la corte o exigir ante la corte la ejecución o cumplimiento obligatorio del contrato. Entonces, si el estatuto de fraude nos los vamos a estudiar relacionándolo con un contrato por escrito, el estatuto de limitaciones nos los vamos a estudiar al marco de tiempo, al marco de plazos, ¿verdad? Que tenemos para pedir la ejecución del contrato.
Pregunta número 1. El periodo de tiempo en el que se puede imponer el cumplimiento de un contrato se rige por ¿cuál ley? El Estatuto de Limitaciones, la B. Correcto. Ujú. Un inquilino hace una oferta oral para arrendar una casa por 2 años a $600 al mes. Esto es inexigible debido a cuál de los estatutos o leyes. La ley contra el fraude, ¿no? Porque Ley está del fraude, oral, no ¿la? escrito. La A. Correcto. ¿A qué se refiere el estatuto de limitaciones? La B, el marco de tiempo en el que puede ser disputado. El estatuto de fraude requiere que los contratos de compra-venta deben ser como Por escrito. No. en la ley de propiedad inmueble. ¿A qué se refiere el estatuto de fraude? La D. La D. Correcto. Muy Requisito. bien. Muy bien. La D. Correcto. Ok. Los contratos pueden ser nulos, pueden abrirse y en el camino ser anulados, ¿ok? O pueden ser inejecutables. Un contrato puede haber nacido, ¿verdad? Y de hecho, desde el momento cuando nace el contrato, se destruye la propiedad. El contrato queda nulo, de pleno derecho, ¿ok? Pudiera comenzar el contrato, pero a mitad de camino, el comprador no puede ser aprobado o te das cuenta que el comprador es un menor de edad. Entonces el contrato en medio camino puede ser anulado, porque una de las cosas que se exige para su validez desapareció, ¿ok? Y por supuesto puede ser inejecutable porque sea oral, se haya roto y tú no puedas exigirlo ante un tribunal. ¿Ok? Una cosa, cuidado aquí, ¿ok? Es la oferta y otra cosa es el contrato. Entonces, vuelvo a insistir, la oferta es presentar por parte del comprador su intención de comprar sin haber sido aceptada por el vendedor. ¿Ok? Solo es yo entregar el contrato de compra-venta firmado por el comprador y decirle al vendedor, es que mi comprador, yo comprador, quiero esto. Entonces, eso es solo el contrato de oferta. ¿Cómo termina la oferta? Entonces, la oferta puede terminar por una contraoferta. Y la contraoferta se convierte en una nueva oferta. El vendedor está vendiendo en 300. Mi cliente oferta 240. El vendedor entrega una contraoferta y le dice al comprador, yo te vendo si tú me pagas 280. Esa contraoferta se convierte en una nueva oferta por parte del vendedor. ¿Ok? También termina la oferta porque se acepte. Y si se acepta, ella se convierte en el contrato de compra-venta, deja de ser oferta. También se termina por el rechazo, ¿ok? No la aceptaron, aceptaron otra. También se termina por el tiempo. Los contratos permiten que nosotros coloquemos la fecha de aceptación de la oferta. Muerte o demencia del comprador o vendedor termina la oferta. Destrucción de la propiedad y bancarrota. Aquí, por favor. Entonces, cuidado aquí, tienen que tener mucha diferencia entre lo que es una oferta y un contrato. La oferta termina con la muerte de cualquiera de los dos. La oferta. ¿Ok? La oferta, pregunta de examen, no la tenemos, pero está saliendo. La oferta termina con la muerte de cualquiera de los dos. Si yo presento una oferta de mi comprador
y el vendedor no la ha aceptado y muere el comprador, termina la oferta. La oferta es la intención, no hay un acuerdo vinculante. Necesitamos la doble aceptación para convertir la oferta en el contrato de compra-venta. ¿Ok? Entonces, si tu cliente quiere ofertar por la casa y no le han aceptado la oferta, el vendedor no ha manifestado su voluntad de aceptar la compra y muere el comprador, la oferta muere. No hay acuerdo vinculante. Muere la oferta, muere todo, no hay más nada que hacer. Destrucción de la propiedad. Rompe todo, se acaba todo. Yo puedo estar en un contrato vinculante, pero si la casa se destruye, ¿qué voy a comprar? ¿Ya? Entonces, destrucción de la propiedad y bancarrota, rompen contrato de oferta, rompen contrato de compra-venta, rompen todo. En este caso, entonces recordamos que los contratos se pueden romper por incumplimiento de las partes, por renuncia, por revocación, porque termina el tiempo, por abandono o porque se cumplen. Entonces, aquí vamos a recordar que son varios los contratos. Entonces, cada uno, ustedes imagínense lo que puede ocurrir con cada uno. De esa forma de romperlo. Yo puedo tener un contrato de corretaje. Yo puedo tener un listing de venta, que es el contrato de corretaje con el vendedor. Yo puedo tener un contrato de arrendamiento. Yo puedo tener un contrato de compra-venta. Entonces, ellos pueden terminar porque terminó el tiempo de la renta y no se renovó. Porque hice el contrato de corretaje por 6 meses, mi cliente no compró, terminó el contrato, ¿cierto? Yo puedo tener un contrato de listado y el vendedor revocármelo y quitarme la casa. Entonces, todas estas formas, maneras de romper o terminar los contratos, va a operar dependiendo del tipo de contrato que tengo en mis manos. Remedios para los incumplimientos. Estoy en un contrato de compra-venta y el vendedor se rehúsa a seguir vendiendo. Si lo tengo por escrito, yo puedo pedir la ejecución del contrato ante la corte y puedo decirle al tribunal, obliga al vendedor a que me venda. Pero también puedo pedir daños líquidos, devolver earnest money, entregar el earnest money al vendedor si es el comprador el que no puede cumplir con la compra, ¿ok? Puedo rescindir o romper el contrato y llevarlo a su situación original, no pasó nada, devuelvo earnest money como si no hubiésemos tenido un contrato nunca. Y el juez también puede demandar daños compensatorios, ¿ok? Recuerdo, cuidado aquí, colocamos una estrellita. El fondo de recuperación de la FREP que vimos en la unidad número 6, ¿se recuerdan? No sirve para el rompimiento de contrato entre comprador y vendedor. No sirve para eso, no se utiliza para eso. Ok. Denme un momentito que voy a explicar esto de esta manera. Ya. Voy a adelantarme un poquito. Ok. Me voy a la página 169. Entonces, cuando explicamos la negociación de los contratos, debemos entender que en un contrato siempre hay un oferor y un oferí. El oferor es quien ofrece. En este caso, normalmente, nosotros tenemos un oferor porque es el comprador. Él ofrece comprar la casa del vendedor. Él ofrece el precio de compra.
Y en el contrato vamos a tener a un vendedor que acepta ese precio, ¿cierto? Cuando el comprador presenta la oferta, el vendedor debe aceptarla, pero el comprador debe nuevamente aceptar la aceptación. Esta es la doble aceptación. ¿Ok? Ahora, si yo estoy en contrato, perdón, comenzamos. Si el comprador ha presentado la oferta y el vendedor no ha respondido, no ha hecho nada, en este caso, señores, el earnest money siempre va a ser del comprador. No hay acuerdo vinculante, el comprador puede retirar la oferta cuando él quiera. Entonces yo monté una oferta a mi cliente comprador, no le respondieron, le pidieron 3 días para responderle. Al día 2, mi cliente me dice, retiremos esa oferta porque esta otra casa me gusta más. Yo debo devolverle como broker el dinero a mi comprador. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo vinculante. ¿Ok? El comprador ha presentado una oferta. El vendedor la recibió, pero no la ha aceptado. No hay acuerdo vinculante. El vendedor puede aumentar el precio de la casa. El vendedor puede hacer lo que le dé la gana porque no hay acuerdo vinculante. Él se comunica con su agente de real estate, con su broker, y le dice, ¿sabes qué? Cambia mi oferta de venta y preparamos una nueva oferta de venta. Se puede aumentar el precio de la casa, solo se modifica el listado de venta. Eso no tiene nada que ver con el comprador, porque aquí no hay un acuerdo vinculante. Ahora, si el comprador presenta la oferta, el vendedor la acepta y el comprador le informa que ha aceptado la aceptación, aquí hay un acuerdo vinculante. Aquí el vendedor no puede retirarse del contrato. Él no puede declarar el contrato nulo si le da la gana, no puede, porque no tiene razones legales para hacerlo. Entonces, ¿cómo se rompe un contrato en este momento, ahí, cuando ya hay un acuerdo vinculante? Hay formas de romperlo, ¿ok? Entonces, yo voy a colocar algunas cositas que suceden en la vida real. Antes de terminar el tiempo de inspección, el comprador puede retirarse. Antes de que se cumplan sus contingencias, el comprador puede retirarse si tiene razón legal para hacerlo. No le aprobaron la hipoteca. Ahora, estando aprobado, cumpliendo todas las contingencias a mitad de camino, el comprador no quiere seguir comprando. ¿Qué va a ocurrir? ¿Puede retirarse? Claro. Se puede retirar el comprador, sí. ¿Pero qué va a perder? El El earnest earnest money. money. Correcto. ¿Ok? Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso en a quién escogemos para calificar a nuestros clientes. Pueden. Ok, entonces esas son las maneras y esas son las historias que les van a narrar en el examen para que ustedes decidan qué hacer y qué ocurre con comprador y vendedor. Entonces, nos vamos a las preguntas anteriores. Ok, entonces fíjense. Cuando el comprador retira su oferta antes de que ésta sea aceptada por el vendedor, ¿qué debe hacer el broker del comprador?
La A, devolver el depósito al comprador. Correcto, Carolina. Así mismo es. Correcto. Ok. Ahora con el vendedor. Un licenciado representa a un vendedor. Presenta una oferta siguiendo las órdenes de este. Esta oferta del vendedor es el listado de venta, es su precio de venta. El comprador acepta y firma la oferta, pero no le comunican al vendedor que la propiedad, ¿verdad?, tiene esa aceptación de la oferta. Pasan los días y el vendedor de la propiedad le dice a su agente y a su broker que él quiere aumentar el precio de la propiedad y presentar un nuevo listado de venta. ¿Ok? Él aquí quiere aumentar el precio. Esto es modificar el listado de venta. Debe preparar una nueva oferta. Correcto, muy bien. ¿Qué debe hacer el agente del vendedor? Preparar una nueva oferta y presentársela al vendedor para que el vendedor cambie el precio listado de venta. ¿Ok? Eso es todo. Porque aquí no hay acuerdo. Fíjese que no están comunicados. ¿Vieron? El vendedor nunca estuvo comunicado. Entonces Ujú. debe recordar siempre la doble aceptación, la doble comunicación. Usted debe leer que hay un acuerdo vinculante. Ok. Un comprador hace una oferta, al comprador le dan 3 días para responderle, al segundo día, ¿ok? No le han contestado y él le pide a su broker que retiren la oferta. ¿Qué debe hacer el broker del comprador? Devolver el depósito al Depósito comprador. al comprador. Correcto, muy bien, correcto. El corredor de un vendedor prepara una oferta de compra y esta es firmada por el vendedor. Esto es el listado de venta. ¿Ok? Vamos a suponer que es el listado de venta. Estando listo el comprador, pero sin haber aceptado aún la oferta, el comprador no la aceptó. El vendedor le dice a su broker que suba ligeramente el precio. Van a modificar la oferta del vendedor, que cambie las condiciones de la oferta. ¿Qué debe hacer el broker del vendedor? Preparar una contraoferta. No, ¿No? Mm, no aceptado. Sacar los términos, nuevos términos y hacer firmar la nueva oferta al vendedor, la A. Correcto, muy bien. La A. Está solo el vendedor, solo firma el vendedor. Cuidado aquí. Muy bien. Ok, los contratos pueden asignarse. El concepto o la palabra asignación se refiere a transferir un contrato a un tercero. Entonces, los contratos, el de Florida puede asignarse. En el contrato de Florida, déjenme colocarles un as is, que nunca lo han visto. Bueno, al principio lo vimos. Ok. Entonces aquí, miren, ¿ve? El contrato de Florida permite que usted indique si se asigna o no se asigna el contrato de compraventa. Entonces, aquí en este caso, yo estoy comprando la casa. Yo soy la compradora. No puedo comprar porque algo pasó. Si hemos marcado que el contrato se puede asignar, yo se lo asigno a Carolina y la casa la compra Carolina. ¿Ok? Entonces, el contrato él permite asignarlo. ¿Ok? Los contratos para asignarse
Algunos tienen o no tienen la cláusula de novación. ¿Ok? La cláusula de novación. Cuando tienen la cláusula de novación, el cedente queda liberado de sus obligaciones ante el contrato original. Entonces, si tengo la cláusula de novación, quien va a comprar ahora es Carolina y yo renuncio, me libero de mis obligaciones como contratante original. Los contratos de arrendamiento normalmente no permiten la asignación y si la permiten no tienen la cláusula de novación, por lo que yo puedo subarrendar, pero igual como no tengo la cláusula, yo me quedo obligada al contrato original. Entonces, por eso es que a los dueños de las propiedades no les importa mucho si tú subarriendas el inmueble, porque tú quedas obligado al contrato original, porque no tienen la cláusula de novación. Recuerden que la novación es la que permite liberar de obligaciones al cedente. Ok, tipos de contrato que nos vamos a estudiar para el examen y que realmente son los que vamos a hacer nosotros en la vida real. ¿Ok? El primero, contrato de corretaje para el vendedor y es el listing contract, listing de venta o listing agreement. Y es el contrato por el cual el vendedor entrega la casa a tu broker y a ti para que ustedes tengan la representación exclusiva de la venta. Estos contratos tienen fecha de inicio, fecha de terminación, describen la propiedad, el precio, los términos de la venta, la comisión, tanto para el broker que está vendiendo como para el cooperante. Debe notificarse en las siguientes 24 horas y devolverse el contrato firmado recibido por el broker. Si no se hace y no se informa, hay multa, ¿ok? Y un contrato de corretaje con el vendedor no contiene obligaciones de los compradores. No existen los compradores allí. En Florida y en Georgia, en ambos, está prohibida la renovación automática de los contratos de listing. Termina, hay que hacer un nuevo contrato. Un contrato de corretaje para el vendedor se firma para que el broker tenga derecho a la comisión y también consiga para el vendedor un comprador listo, dispuesto y capaz. La ley permite que el broker vendedor tenga la cooperación, por eso se llama broker cooperante, de otro broker. Puede ser el que consiga a ese comprador listo, dispuesto y capaz para comprar. En Georgia existe un solo modelo de listing de venta. En Florida existen 4. El primero, el dueño puede entregársela a más de un broker. Entonces no hay exclusividad. Por eso se llama listing abierto. Vende el dueño y cualquier otro broker. No hay exclusividad. Por eso está en manos de más de un broker y por supuesto se gana la comisión el que lo venda. ¿Ok? Los otros 3 tienen exclusividad para un solo broker. Pero operan de manera diferente. El primero, de agencia exclusiva, derecho de agencia, vende el dueño y se la entrega a un broker y el broker puede listar la propiedad. Pero cuidado en este, si vende el dueño, no está obligado
a pagar la comisión al broker. Entonces, yo le entrego en un derecho de agencia a Derly mi casa. Si yo consigo el comprador, no pago la comisión a Derly. ¿Ok? En el de derecho exclusivo, el más usado y el más beneficioso para los brokers, vende el dueño, vende el broker, venda quien venda, el broker no pierde la comisión. Siempre está obligado el dueño a pagar la comisión. Este es el más usado, ¿ok? Porque es el que favorece al broker. Y el listing neto, el dueño quiere un monto específico por su propiedad. No va a pagar comisión, entonces te dice, yo quiero 200.000, tú vende la casa en lo que tú quieras, pero a mí me vas a dar 200 netos. Yo puedo publicar la casa en 240 y si la vendo en 240, los 40.000 son míos, ¿ok? Porque él quiere 200 netos. Se fija el precio, el monto neto que él quiere recibir por la propiedad. A pesar de que los 4 existen para Florida, normalmente en el examen de ustedes va a salir abierto y neto. No he visto nunca en un examen de ustedes otro listado. Contrato de corretaje para el comprador. Buyer Brokerage Agreement. Es un contrato de servicio para el comprador. Igual, fecha de inicio, fecha de terminación, obligaciones del broker, obligaciones del comprador, relación de agencia, compensación si hay algo adicional que el comprador va a pagar. Tú puedes cobrarle también al comprador. No está prohibido por la ley. Tú puedes cobrar al comprador si tú quisieses, ¿ok? No contiene las obligaciones de los vendedores. No existen allí los vendedores. Esos son los dos contratos. El listing de venta para el vendedor, el contrato de corretaje para el comprador. En cada uno solamente está vendedor con broker, comprador con broker. Nadie más. Ok, esto es salidor. Esto es salidor. Ok, esto es salidor. Contrato de opción de compra. No es el contrato de compra-venta, es otra cosa, es otro contrato diferente. Entonces yo puedo opcionar por una propiedad. Yo puedo tener un contrato de arrendamiento con opción a compra. Cuando yo quiero ejecutar la opción de compra, yo tengo que convertir esa opción de compra en el contrato de compra-venta. ¿Ok? Esto es solo la intención de comprar esa propiedad. ¿Listo? ¿Ok? Entonces son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo nos vamos a estudiar el contrato de opción de compra? Es el único unilateral. Entonces usted, contrato de opción de compra, lo va a unir a la palabra unilateral. Donde usted escuche y lea y vea contrato unilateral, eso es un contrato de opción de compra. Es unilateral porque el único que se obliga es el vendedor. Entonces, no sé si ustedes han visto en las publicidades a una persona que se llama Raúl Luna. Y Raúl dice, con $1.000 te haces millonario. Él no habla del real estate, él no habla de licencia, él no habla de realtor, ¿cierto? Él solamente dice, ven, yo te ayudo, compras una propiedad con $1.000, con $2.000. Él compra y vende contratos de opción, ¿ok? Los contratos de opción se asignan y se pueden vender. Entonces, yo voy, le hago un contrato de opción a Ana por su casa y le digo, Ana, te voy a pagar $8.000 por tu terreno, ¿ok? Y te voy a dar de opción $800. En un contrato de opción de compra, quien se queda obligada es Ana a venderme. Pero el contrato de opción se puede asignar.
Yo no quedo obligada a comprar porque es unilateral la obligación. Solamente ella queda obligada a vender. Yo, antes de que se venza la opción, voy y le vendo mi opción a Jessica y se la vendo por $9,200. Quien va a comprar el terreno a Ana es Jessica. ¿Y cuánto le vamos a pagar? Los 8,000. Ya le dimos 800, a Jessica le pagamos 7,200. Nada más. A mí me queda la ganancia de lo que Jessica pagó arriba. Entonces, Raúl compra y vende contratos de opción. Él va por las calles comprando casas a través de contratos de opción. Tiene inversionistas que remodelan, que hacen fit and flip, que hacen remodelaciones de casa y él les vende el contrato de opción y él se queda con la ganancia. ¿Ok? Eso es comprar y vender un contrato de opción de compra. Entonces, nos vamos a aprender que es un contrato unilateral y el que vende el contrato de opción se queda con la ganancia del contrato. Contrato de compra-venta es un acuerdo bilateral. Aquí sí es bilateral, se llaman vendor y vendí. Lleva nombre, descripción de la propiedad, precio de compra, tipo de financiamiento, earnest money, evidencia del título, contingencia, prorrateo de gastos, quién los va a pagar, lugar del cierre, día del cierre, cómo va a ocurrir la posesión al momento del cierre o post ocupación. ¿Ok? Cuidado aquí, si la propiedad pertenece a un matrimonio, ambos cónyuges deben firmar. Y si es un hostel, y se compró en Severalty, pero ese dueño de Severalty es casado, ambos cónyuges también deben firmar. Ok. Pregunta número 1. ¿Cuál de esos 4 no sería un remedio para el rompimiento de contrato entre comprador y vendedor? La C. Correcto. ¿Qué es un contrato de opción de compra? Es un contrato unilateral. Correcto. Muy bien. El documento que le otorga el derecho a un broker de colectar el depósito de garantía, el earnest money, es el contrato de venta. ¿Ok? No se me vayan a confundir, no se llama convenio. ¿Ok? Contrato de compra-venta. Al estar en la oferta aceptada y la doble aceptación, entonces ahí tú puedes, el broker puede recolectar el earnest money. El señor Ordaz ha listado su propiedad por 3 meses, el 15 de marzo, con el corredor Brahmin. El 25 de marzo, Ordaz se declaró en bancarrota. El 1 de abril, el corredor encuentra un comprador listo, dispuesto y capaz de comprar la propiedad.
pero el 25 de marzo entró en bancarrota. ¿Ok? ¿Puede 6 días después el broker exigir el pago de la comisión? No, tú dijiste que la bancarrota rompe todo. Correcto. El contrato quedó anulado por la bancarrota. Muy bien. Los acuerdos corredor-broker típicamente incluyen todo esto, excepto que el contrato de corretaje con el comprador, ¿qué no tiene? Las obligaciones del vendedor. Correcto. Muy bien. Un listado, un listing que está en manos de más de un broker, ¿qué tipo de listing sería? El abierto. ¿Cuál es la opción correcta de colocar un listado? Entonces, voy a aclararlo también. ¿Ok? Entonces, en este caso, la opción correcta es la C. ¿Ok? Cualquier asociado de la compañía, cualquier persona lo puede subir, pero se requiere el nombre de la oficina de corretaje. Ok, un corredor recibe una propiedad de un vendedor y este vendedor le dice que él va a aceptar 80.000, sin importar el precio por el cual se venda. ¿Qué tipo de contrato de corretaje debe hacerse para vender la propiedad? El neto. Correcto, El A. muy bien. Ok, y la última, un propietario quiere 8.000 netos por un terreno. El propietario vendedor ofreció al corredor la opción. El corredor aceptó y compró la opción por $800. Días antes de que se venciera la opción, el corredor encontró una persona interesada en comprar ese terreno en 9.200. ¿Cuál afirmación es la correcta en esta situación de este contrato de opción? La C. Correcto, muy bien. Y para terminar, la unidad número 11, los contratos van acompañados de Georgia igual. Contrato. Normalmente el seller property lo colocamos, ¿ok? Allí divulgamos algo material que afecta a la propiedad. A pesar de que la propiedad es as is, tal y como se encuentra, no debe mentir el comprador o el vendedor, ¿verdad? El agente ni nada, no se le debe mentir al comprador con las condiciones de cómo está la propiedad. ¿Ok? Garradón, moho, abesto se divulga dentro del contrato, pero aquí voy a colocar una estrella bien grande. Pintura a base de plomo se divulga por separado. Entonces les va a salir en el examen. Propiedades residenciales construidas antes del 78 y se divulga en compra-venta y en arrendamiento. Solo residencial construido antes del 78. Están obligados a divulgar arrendadores, ¿ok? Y vendedores. Y se les divulga a compradores y arrendatarios. No tienes que divulgarlo tú, ni el broker, el vendedor. Ok. Divulgo asociación, también vendedores y arrendadores. El charter es 720. Y aquí divulgo valuaciones y convenios restrictivos. Que se acuerdan, lo vimos en la 8. Los convenios restrictivos son las famosas reglas de la asociación. La Junta de Condominio. Y por favor, marquen una estrella a esta observación de abajo.
y con respecto al impuesto a la propiedad. El comprador debe suponer que sus impuestos nunca van a ser iguales a los del vendedor. Entonces, el comprador no debe confiar que los impuestos a la propiedad actuales del vendedor son la cantidad de impuestos que él estará obligado a pagar. ¿Ok? Cuidado aquí. Esto está saliendo. Usted debe suponer como comprador que sus impuestos pueden ser más altos. ¿Ok? ¿Ya? Ok. Cuando un comprador está interesado en comprar una propiedad en una asociación, ¿qué es lo primero que debe hacer? Ya esta pregunta la vimos en la 8. ¿Ok? Saber si hay evaluaciones y restricciones. Ahora, ¿a quién se le debe entregar la notificación de pintura a base de plomo? La C a todos los inquilinos y compradores de las Correcto. propiedades. Residenciales antes del 78. La ley de la Florida requiere que se provea información de asociaciones. ¿Cuál es esa ley? La 720. 720. Correcto. ¿Cuál de los siguientes enunciados es requerido en una divulgación relacionada con pintura a base de plomo para casas construidas antes del 78? La C. Sí, correcto. Muy bien. Hemos terminado la unidad 11.